Se dice en el mercado que la NIF no hablan de costos. ¿Es cierto esto? Y en caso de ser así, la depreciación en empresas industriales se contabiliza como costo de producción. Ok. Bueno, vamos a responder esta pregunta de la siguiente forma. Mire, hay unos temas de traducción de la NIF que infortunadamente han generado ruido. Yo siempre he dicho que en Colombia nosotros hemos aplicado la NIF toda la vida en gran parte. Recuerde que el decreto 2649 de 1993 fue tomado de la NIF, por lo tanto, digamos que los cambios no eran tan grandes como muchos dicen. Bueno, seguramente no aplicamos las estimaciones, pero muchas estimaciones, como vamos a ver, pues tampoco es que le apliquen a muchas compañías. Yo creo que se hizo mucho, perdónenme la expresión, pero yo he venido acuñando ese término hace tiempo que se llama terrorismo contable con la NIF, y pues digamos que esto también hace parte de eso, que la gente dice, no, es que no hay costos. Pero ¿cómo no van a existir los costos? Entonces le dicen que es que entonces tiene que llevar todo el estado de resultados como gasto. En realidad eso es un mito. Yo creo que se hace parte de los mitos de NIF. Discúlpenme pues por usar esa palabra, pero es que es complejo que a veces no vayamos directamente a la fuente. Yo tengo que ir a la fuente, que es ir al estándar. Si yo miro la NIF Pymes, párrafo 13.20, y también la NIF 2 creo que es en el párrafo 38, me dice claramente que la definición de costo en NIF se puede asimilar a gasto. Es decir, que es un problema básicamente de traducción. Lo que pasa es que técnicamente cuando uno habla de costos se refiere al valor de un activo. Por ejemplo, cuando uno dice el costo de la propiedad, planta y equipo, es decir, se refiere al balance, ¿sí? Pero si usted lee, por ejemplo, la NIC 2 en el párrafo 38 dice el gasto será equivalente al costo cuando los inventarios se vendan. Entonces, por supuesto que si yo estoy en una empresa de producción y yo fabrico unos inventarios, pues yo tengo un stock. Yo tengo un stock y por lo tanto eso está allí en el balance. Ya cuando yo vendo los inventarios, como siempre lo habíamos hecho en Colombia, pues acreditaré la cuenta 14 por allá, cuenta 14 o la que sea, la que contiene el inventario, al crédito, y llevaré una cuenta 6105, le decimos los contadores. A mí no me gusta mucho hablar en código porque en Colombia hay 21 planes todos únicos de cuentas. Aquí cada entidad saca su propio plan de cuentas. Por ejemplo, la superfinanciera, la super solidaria, cada uno ha sacado un poco. Supuestamente para reporte, y la gente termina usándolo pues para el registro, ¿no? Y pues eso complica mucho las temáticas, pero a lo que voy es que en realidad, independientemente del código, claro que existen los costos para fines de NIF. Y pues para la segunda parte de la pregunta, yo les voy a compartir la pantalla. Permítanme, les comparto la pantalla. Voy a compartir por aquí mi pantalla. Voy a mirar aquí donde tengo yo eso en mi pantalla. Es que yo dicté un curso, como les decía, de este tema. Entonces tengo por aquí unas diapositivas que les voy a compartir sobre eso. Voy a compartir la pantalla sobre cómo debería yo contabilizar si decido valorar. Vea, por aquí tengo una pantallita, por aquí se la voy a poner un poquito más grande, sobre el tema. Permítame, la busco por acá, que es de un seminario que dictamos con actualicese.com, que se llama Efectos Tributarios de la NIF. También quiero invitarlos a un seminario taller especializado sobre cálculo del impuesto diferido. Se tiene que salir, mejor dicho, sin ninguna duda sobre el cálculo del impuesto diferido. Lo vamos a hacer de 8 horas con actualicese.com muy pronto. Bueno, allí dice, ejemplo 1, una máquina pasó de un valor en libros de 160 millones a 360 millones. La diferencia de 200 millones se empezó a depreciar en otros 10 años, generando gastos por 20 millones anuales no deducibles. Ojo, mucho cuidado allí, estos gastos no son deducibles, artículo 289.4. ¿Por qué? Porque el artículo 289, numeral 4, dice que yo solamente me puedo deducir la depreciación sobre el costo, ¿sí? Entonces dice, si decide esto, ¿sí? Porque no es que sea obligatorio tampoco ir a valorar necesariamente una máquina o no necesariamente afectar el estado de resultados, no se debe afectar el costo de producción ni contable ni fiscalmente.
Sí, mucho cuidado porque antes de continuar quiero comentarles que una de las dificultades más grandes que tienen las empresas industriales es que algunas me han dicho es que yo tengo dos Cardex y yo tengo dos Cardex porque mi inventario queda costeado de dos formas distintas. Una con el costo de las máquinas de acuerdo al costo de compra y otra con las máquinas depreciadas sobre los avalúos, porque valoramos la máquina y la empezamos a depreciar. Y digo, no, es que en realidad usted no debe afectar el CARDES, además eso tendría una cantidad de implicaciones operativas supremamente complejas. Entonces, volviendo a la pantalla, lo que uno en realidad hace es llevar lo que usted está viendo en pantalla. Los nuevos gastos por depreciación de estimaciones, es decir, de avalúos en el ESPA, no deben afectar el costo real de producción en cuanto al inventario, sino que se registra una cuenta X, digamos la cuenta 526097, ese 97 para mí es que no es aceptado tributariamente, eso es lo que llamamos una partida conciliatoria, está explicado en globalcontable.com/libro, y eso lo lleva a unos gastos operacionales no deducibles por nueva depreciación de, en este caso, 20 millones, que ya sabemos de dónde salieron, y lo llevo contra una cuenta 159297, que es una depreciación acumulada no aceptada fiscalmente. Bueno, aprovecho, aunque no es la pregunta, pero ahí en la diapositiva les quiero dejar claro que cuando uno valora maquinaria y vehículos, no necesariamente tiene que volverlos a depreciar, ¿sí? Se lo digo porque cuando usted valora y vuelve a depreciar, le va a generar unos gastos no deducibles. Entonces, miremos en la pantalla un caso que dice así: 100 vehículos pasaron de 1.000 millones a 3.000 millones, una diferencia de 2.000 millones valorados por obligación de la Superintendencia de Transporte, por ejemplo, en las empresas de transporte, por ser core de negocio. Entonces, ustedes pueden ver allí en la pantalla cómo es que yo debería haber contabilizado esa valoración. Yo debería haber llevado una cuenta, no otro libro, sino una subcuenta en el mismo libro, dijo el Consejo Técnico por allá en un concepto que es el concepto 577 de 2014, yo voy a haber llevado los 2.000 millones. Y cuando yo voy a volver a depreciar, ¿sí? Cuando voy al periodo siguiente, yo no debería volver a depreciar eso, porque eso le va a generar una cantidad de gastos no deducibles y además le va a afectar una cantidad de indicadores financieros. Lo que uno debería hacer es lo que está en pantalla, es revivir la cuenta 3810, que bueno, o el código que sea, supera ahí por valorización, y lo que uno hace es calcular un avalúo hacia abajo o deterioro aproximadamente cada año contra el patrimonio sin afectar resultados, es decir, no generar gastos no deducibles. Eso lo dice la NIC Pymes en el párrafo 17.15d y la NIC 16 en el párrafo 39, y también lo ha dicho el Consejo Técnico, por ejemplo, en el concepto 210 de 2014. Por ejemplo, si en el año siguiente yo valoro esas mismas tractomulas en 1.500 millones, note en el registro contable que está viendo en pantalla que yo no afecto el estado de resultados, sino que lo que hago es afectar el mismo patrimonio contra el que valoré esa cuenta a un inicio.